tenemos la posibilidad de hablar con una persona que he querido entrevistar hace algún tiempo ya, así que hemos querido entrevistar hace algún tiempo ya. Así que le damos la bienvenida. Bienvenido, Julio Fernández Baráibar. Un placer tenerlo por aquí vía telefónica. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la llamada. No, gracias a vos por favor, gracias a ustedes por este tiempo. Bueno, la primera pregunta entonces que podríamos hacerle es: ¿qué lo llevó a desandar este camino? ¿Qué lo llevó a ser historiador? ¿Qué lo llevó a interesarse en el desarrollo político histórico argentino, sobre todo? Hacer un análisis profundo de la historia y llevar, por supuesto, su desarrollo desde el punto de vista social, político y tener un posicionamiento propio, ¿no?, con respecto a ciertos temas. Bueno, es una historia larga, tengo una larga vida por otra parte, pero bueno, en la escuela, en el colegio, tanto primario como secundario, siempre me gustó, tuve una cierta facilidad para la historia, y digamos, era una cosa como innata que no me llamaba, no es que me llamara la atención, sino que simplemente tenía facilidad, tenía capacidad para asociar situaciones, etcétera, y tenía una buena memoria que me permitía aprender con bastante facilidad todas las lecciones que en esa época se daban sobre historia, que tengo la sensación eran mucho más amplias que las que se dan hoy en la actualidad, en la escuela tanto primaria como secundaria. Y si uno leía la letra chica de Ibáñez, aprendía un montón de cosas también. También, ¿no? Exactamente. Claro, ahí viene el tema. Yo sabía que para probar tenía que leerme la letra chica. La letra chica, que estaban los detalles que digamos le daban le completaban un poco el cuadro. Claro. Pero bueno, después, digamos, ya en la adolescencia y eso, cuando empecé a estudiar, yo estudié Derecho en la Universidad Católica Argentina, pero el momento en que la historia se me convirtió en una pasión, digamos, tiene que ver con la llegada a mis manos de un libro que se llamó Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, de Jorge Abelardo Ramos. Claro. Ajá. Ese libro para mí fue como una revelación a los 20 años cuando lo leí, no tenía más de 20, 21 años, fue como una revelación, como que ese mundo político que a los 20 años o 21 años se me aparecía como confuso, inasible, un tanto incomprensible, se me ordenó. Los planetas se pusieron en su lugar. Y a partir de ese libro, que he leído posiblemente a lo largo de mi vida 150 veces, sí, porque es un libro al que uno vuelve a buscar, a recordar un detalle, a recordar un párrafo, Coincido, etcétera. Sí, ese libro es muy interesante. No es por nada, yo también lo he leído y está bueno volver siempre a mirarlo. Es así, tal cual, en situaciones, qué sé yo, en situaciones como la que hemos vivido estos días con el tema del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, inmediatamente yo fui a Volviste de vuelta a Abelardo Ramos. Abelardo Ramos, el último tomo a leer, mejor dicho, el anteúltimo tomo a leer el Pacto Roca-Runciman. Claro. A recordar, a refrescar un poco las ideas que uno ya tiene incorporadas, pero a refrescarlas, a actualizarlas. Bien. Y eso, Julio, discúlpame que te Sí. interrumpa, es un poco la tarea del historiador, ¿no? Siempre esto de volver, siempre tratar de ir buscando dentro de lo que fue nuestra historia, digamos, Exacto. para poder como que ayornarse a lo que se vive también hoy también. Para eso sirve la historia, si no es como leer astrología, digamos, puede ser interesante, digamos, hay gente que le gusta mucho y se interesa por la astrología, pero no sirve para nada. Claro. Con todo el respeto a mis amigas astrólogas. Pero la historia también, si la historia no la usamos como un instrumento para comprender el presente, para vincular una génesis histórica de los hechos del presente,
tampoco sirve para nada, es una acumulación de cifras, de fechas, de nombres que no tienen vinculación uno con el otro, ¿verdad? Exactamente, sí, darle un poquito de vida a eso que... Exactamente, y la función de la historia es esa, digamos, yo tengo además... ese libro, quiero agregar esto, ese libro además me abrió a mí la mente para conformar un modo de pensar historicista, es decir, un modo de ver la actualidad, de ver la realidad concreta desde una perspectiva historicista. El puro presente no existe, que el puro presente no existe. Que el presente es la condensación de múltiples factores determinados a lo largo de un ciclo histórico. Del cual nos debemos nosotros aprender, en este caso estás apuntando a eso. Del cual nosotros debemos escudriñar para entender las claves de ese presente. Claro. ¿Me explico? Sí, claramente. Es decir, ¿de qué sirve saber algo sobre la batalla de, pongamos así, la batalla de Caseros? ¿No es cierto? Si no entendemos las fuerzas que estaban en juego en ese momento y cómo el triunfo de unas fuerzas sobre otras determinó todo el desarrollo histórico posterior hasta llegar a nuestros días. Claro, obvio. ¿Verdad? Sí, claramente. Esa es la idea, lo que se llama historicismo, una visión histórica de la realidad, ¿no es cierto? Claramente. Y a partir de ahí, a partir de la lectura de ese libro, bueno, ahí sí verdaderamente me dediqué a leer y a estudiar historia argentina y en general historia universal, pero historia europea básicamente. Ajá. Pero, digamos, lo que me dio una formación en ese sentido académica fue el hecho de que cuando estuve exiliado en Estocolmo, en Suecia, aproveché el exilio para estudiar en la Universidad de Estocolmo historia. ¿Y cómo fue esa experiencia ahí en Suecia? Increíble otro idioma además. ¿Cómo fue esa experiencia en Suecia? Bueno, yo digo, si España es nuestra madre patria, para mí Suecia es nuestra tía patria. A ver. Sí, sin Reina Cristina, pero bueno. Es mi tía patria, por lo menos. Está bien. No, digo, yo tengo una relación con Suecia muy entrañable, digamos. Suecia me recibió a mí y a mi familia en momentos muy dramáticos, muy difíciles, donde teníamos que huir de nuestro país. Y la verdad que pude hacer pie en Suecia y no recibí de los suecos más que una gran bienvenida en cada uno de los momentos en que viví ahí durante 7 años. Claramente. Eso de alguna manera lo pude, no devolver, porque eso no se puede devolver, pero lo pude graficar en la película que hicimos con Jorge Cosia, Mirta de Liniers a Estambul. Claro. Sí. Que cuenta justamente el exilio en Estocolmo, ¿verdad? Sí, claramente, eso sí. Y insisto, aprendí el idioma, estudié su historia, es decir, conozco de la historia sueca, no te digo igual, pero conozco mucho más que muchos suecos, porque estudié, digamos, historia sueca, y estudié también su historia literaria, estudié literatura sueca, con lo cual tengo una visión de ese país bastante completa, digamos, tengo una idea tanto histórico, económico y política como cultural de Suecia, ¿verdad? Y bueno, y me quedó el idioma, cosa que también es una bendición poder hablar otros idiomas. Es parte de la riqueza con la cual te encontrás hoy. Exactamente, esa es parte de esa riqueza que me ha dado la vida, básicamente, Y en este caso un país que ha sido, insisto, muy, muy generoso con los exiliados políticos, siempre. Bien. Julio, teniendo en cuenta su experiencia europea, ¿cómo ve la efervescencia o el resurgimiento de algunos movimientos neonazis, totalitarios que se están viendo en Europa en estos años? Bueno, yo creo que lo que está en crisis es Europa. Uh-huh. Claro. Y lo que está en crisis es la Unión Europea.
es decir, la hegemonía del capital financiero por sobre los estados europeos. La Unión Europea no se convirtió en una especie de Estados Unidos europeos, sino que se convirtió en una entidad cuya conducción está determinada exclusivamente por el capital financiero. Como si fuera un banco europeo. Como si fuera un gran banco europeo que determina sobre la vida y la muerte de cada uno de los europeos que integran la Unión Europea. Y eso ha entrado en crisis, en una crisis profunda que se manifiesta, entre otras cosas, en el Brexit de Gran Bretaña, digamos, en la voluntad de los ingleses de apartarse de la Unión Europea. Se manifiesta en el surgimiento de estos movimientos que son una reacción casi, te diría, inevitable a lo que ocurre. Claro. Y que en muchos casos o en algunos casos toman como caballito de batalla o como chivo expiatorio el problema, que es un verdadero problema, es una cuestión, digamos, de las inmigraciones, soslayando de alguna manera el núcleo mismo del problema, que, insisto, está vinculado al tema del capital financiero. Claramente. Pero también existen expresiones fuera del sistema bipartidario, conservadores y socialdemócratas, que caracteriza sobre todo a la Europa continental, a Francia, a España y a Alemania, ¿no es cierto? También existen líneas, tendencias y pensamientos que se apartan, me parece a mí, de esa mecánica de la izquierda y la derecha, que es abstracta, y se plantean otra manera de pensarse a Europa. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí, claramente, sí, por supuesto. Bueno, pero impacta justamente que en Europa, que padeció como ningún otro continente el nazismo, resurjan estos grupos y tengan hoy en España hasta escaños, ¿verdad? Sí, lo que ocurre es lo siguiente. El problema del nazismo no es un problema ideológico. El problema del nazismo o de las tendencias, porque tampoco se puede llamar nazismo a todo. El problema de las tendencias xenófobas, ¿no es cierto?, está vinculado al surgimiento de determinadas situaciones histórico-políticas, económicas. Sí. Cuando esas situaciones se repiten, se repite el fenómeno. Es como que si uno toma frío, se resfría, siempre. Claro, toma frío, se resfría. Los síntomas siguen siendo los mismos. Los síntomas siguen siendo los mismos. Sí. Bueno, esperemos que el planeta no estornude muy fuerte, porque... Exactamente. Una pregunta, bueno, desde mi punto de vista, una curiosidad propia, además. ¿En qué momento, si usted tuviera que hacer una catalogación, ¿en qué momento del pensamiento nacional nos encontramos, Julio? ¿En qué momento del pensamiento nacional? Sí, ¿en qué momento? ¿En un momento de gran producción, fructífero, en un momento en el que debería haber más efervescencia? ¿Qué opina usted al respecto? A ver, espera un minuto, por favor. Sí. Conversen un minuto entre ustedes, que tengo un pequeño problema aquí. ¿Qué es Bien. el pensamiento nacional? El pensamiento nacional es esa forma de pensamiento que se enclava justamente en ciertos valores traídos del peronismo, por un lado, la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, y que reclama justamente la independencia de ciertas influencias colonizadoras, justamente. Sí, un poco creo que la pregunta tuya apunta a si se encuentra en un punto de debate. Ahí lo tenemos a Julio de vuelta. Sí, lo tenemos. Si se encuentra en un punto de debate o... Una situación en casa que tenía que solucionar. Está bien, no hay problema, Julio, no hay problema. Estaba sonando un teléfono. Por favor, No hay problema. son situaciones de la vida cotidiana, no hay problema. Exactamente. ¿En qué momento? Bueno, estamos en un momento... Es difícil el momento en el que estamos viviendo, porque creo que estamos viviendo en el medio de un proceso contrarrevolucionario, por lo menos a escala suramericana. Claro, no solamente Argentina. No solamente Argentina, un proceso de carácter contrarrevolucionario. Hemos sido derrotados reiteradamente en las elecciones.
y el movimiento nacional está, digamos, intentando reconstruir sus capacidades políticas a efectos de poder recuperar el poder del Estado. Claro. En ese sentido, lo que estamos en una etapa, yo diría, casi de sobrevivencia del movimiento nacional. Lo que tenemos que hacer es aflojar, por así decir, las tensiones internas en el movimiento a efectos de generar condiciones para un triunfo abrumador en las elecciones de octubre. Claro. Estas situaciones no dan para grandes debates, me parece. Por lo menos profundos. No dan para grandes debates ad intra del movimiento nacional. ¿No es cierto?, hacia adentro del movimiento nacional. Quizás sea necesario dar grandes debates contra el bloque hegemónico, contra el establishment argentino, y eso creo que se está cumpliendo. Pero en el caso que creo tan necesario como respirar, que ganemos las elecciones en octubre, porque si dejamos de respirar nos morimos, y si perdemos las elecciones en octubre también la Argentina se muere. En ese caso vamos a tener que plantear verdaderamente una sana discusión política y recuperar la ofensiva intelectual, cultural, de pensamiento que tuvimos durante una buena parte de los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina. Claro. Hay que retomar, me parece, eso. Hay que fortalecer doctrinariamente a las nuevas generaciones. Digo, no alcanza, lamentablemente, y eso uno lo va descubriendo con el tiempo, no alcanza simplemente con no gustar del régimen imperante. Digamos, es necesario además un pensamiento capaz de reemplazar la totalidad del sistema imperante por uno nuevo. Pero Julio, ese sistema imperante ganó la última elección con el 51 y pico % de los votos, por lo cual indicaría que el 51 y pico % del país tiene otro pensamiento. No, yo no creo eso. No creo que sea así. Dentro de ese 51% que ganó las elecciones en el 2015, hay un 30% que votó ahí por diferencias coyunturales con nosotros, que no pertenecen al campo enemigo. Claro, sí. Digamos, sí, lo que yo quiero marcar es que cuando usted dice nosotros, dice una parte del país, no todo el país. Y no, pero eso es así en todos los países. Está bien, pero en general parece escucharse otra cosa, Julio. No, mira, me permitime. Yo creo que el núcleo doctrinariamente oligárquico y recalcitrantemente antinacional no es mayor de un 22, 23%, 25% de la población. Quizá un poco menos también. ¿Cómo? Y quizá un poco menos en determinados momentos, pero ese es el núcleo duro, digamos. El resto son sectores que oscilan de uno a otro lado según distintas razones, según distintas razones. En una elección la decisión de cada uno es absolutamente individual. Sí, claro. Vota contra uno o a favor de otro porque o no le gusta la risa de uno o le gustan los ojos del otro. Es decir, las razones por las cuales cada uno de los votantes vota es inextrincable. Exacto. Exactamente. Eso como una razón de encuesta, ¿no? De acuerdo a los gustos, es lo que termina saliendo. No es individual el análisis. En ese sentido, yo estoy convencido que si nosotros perdimos por el 51%, habiendo ganado de modo bastante importante en la primera vuelta, hay en la sociedad argentina sectores que votaron porque la propuesta que nosotros le ofrecíamos le había dejado de encantar. Le había dejado de encantar en el sentido de encantamiento, ¿no?
Sí, claramente. Está bien y usado el entonces término. probó otra cosa en un discurso además que se caracterizaba por su falacia, por sus mentiras, por presentar un mundo rosa. Entonces, ese mundo que nos presentaba Cambiemos en el 2015 se desplegó y terminó en este desastre que vivimos hoy. Y además, como vos recién planteabas un poco, lo que se repitió a nivel no solamente Argentina, sino en toda Sudamérica. Claro, no, eso en el marco de una contraofensiva, una contrarrevolución en toda, por lo menos en toda Sudamérica, porque no quiero meter en esto a México, que ha logrado obtener un gobierno que se caracteriza por lo menos por su distanciamiento crítico con los designios de los Estados Unidos. Obligadamente tiene que negociar, como alguna vez dijo el otro día el canciller mexicano, los mexicanos, dijo, somos expertos en negociar con los Estados Unidos, llevamos 200 años negociando. Claro, pero negociar es la política, ¿no? Claro, O sea, negociar es la política. se negocia con... todas las naciones negocian entre sí, ¿verdad? Sí, no, por supuesto, y todas las internamente también se negocia. Claramente, sí, por eso mismo marcaba la postura. Está bien, claro. Las candidaturas últimas lo demuestran. Está bien, la política es la negociación, en realidad, es la capacidad... En el mejor de los casos, sí, es lo que se espera, ¿no? Sacar adelante proyectos sin necesidad de recurrir a la violencia. No, por supuesto. No, digo, pero eso es la política. Sí, claro. Sí, ni hablar. Está bien planteo. Estimado Julio, lamentablemente estamos pero muy cortos de tiempo, así que hasta acá podemos llegar. Estamos muy agradecidos por habernos brindado este espacio. Para mí es un gusto hablar con Santa Rosa. Yo les contaba cuando preparábamos la nota que mi familia, tanto paterna como materna, es de La Pampa. Y tengo parientes en la ciudad de Santa Rosa, en Pico y en otras ciudades de la provincia. Excelente. Entonces, bueno, tal vez lo podamos contactar otra vez y podamos charlar de nuevo en algún momento. Sería un gusto. Igualmente, muchísimas gracias y esperamos que se solucionen los problemas domésticos. No era ningún problema, era que tocaban el timbre y tenía que resolver eso. Está muy bien. Muchísimas gracias, Julio. Un abrazo a la distancia. Gracias, adiós, buen fin de semana.